Porque la educación nos convoca a todos. En ADN abrimos un espacio para asumir juntos el desafío de aprender. Aquí comienza La Buena Educación. Andrea Aristegui, Ernesto Treviño y un panel de interesantes invitados. Conversan, analizan e intercambian puntos de vista sobre un tema donde siempre hay mucho que aprender. La Buena Educación está en ADN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de La Buena Educación aquí en Radio ADN. Durante la siguiente hora vamos a estar conversando sobre el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje, el famoso SIMSE, también bien polémico. Queremos hacer un análisis más profundo respecto al sistema de medición propiamente tal. ¿Es o no una buena herramienta? ¿Ayuda a mejorar la calidad de la educación? ¿Qué otras alternativas se podrían considerar complementarias en reemplazo a? Bueno, hay harto que conversar. Desde ya nos pueden acompañar a través de la 91.7 en el dial de Santiago, también a través de nuestra página web adnradio.cl. Estamos con streaming, así también nos van a poder ver durante esta próxima hora y hacerse parte de este espacio que hacemos todos los días domingo al mediodía junto a Ernesto Treviño. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, Andrea, muy buenas tardes, muy contento de estar nuevamente con ustedes aquí en este programa y saludando a todos los auditores para hablar de un tema crucial en educación. Pero también vamos a hablar, como mencionabas, Andrea, de otros temas y de temas más profundos respecto del SIMSE y cuáles son principalmente las reacciones o las razones para el rechazo del SIMSE entre un grupo importante de la población vinculada al tema escolar. Por un lado, sabemos que la evaluación externa ha sido una excelente herramienta para conocer el estado del derecho a la educación hasta antes de 1997, antes de que se publicaran los primeros resultados de aprendizaje del estudio del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de UNESCO. Nos conformábamos con definir el derecho a la educación como que los niños asistieran a la escuela y terminaran la educación obligatoria. A partir de estos resultados empezamos a ver que en realidad no era suficiente con que los niños asistieran y terminaran la escuela, porque los niños con distintas condiciones socioeconómicas obtenían distintos niveles de aprendizaje. Y por lo tanto, la evaluación desde esa perspectiva es buena, pero al parecer también el asignar incentivos y castigos a los resultados de evaluación, incluso con amenazas de cierre de las escuelas, puede generar malestar y agobio entre los profesores y también a veces induce a restringir el currículum, el tipo de enseñanza que se les da a los niños y llega a generar incluso sobrecarga y estrés en los estudiantes. Esos son los temas que vamos a tocar hoy. Cómo conciliar estas dos perspectivas, cómo generar evaluaciones que den información valiosa y ayuden a mejorar. ¿Constituyen las evaluaciones, tales como el SIMSE, una forma para mejorar o se requiere de otro tipo de instrumentos para promover los cambios en las escuelas, para mejorar la atención a los niños? De eso vamos a hablar hoy con nuestros invitados: Paulina Contreras, vocera del Alto al SIMSE, investigadora en política educativa y cultura escolar, y con Jorge Mansi, director del Centro de Medición MIDEUC de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Paulina, Jorge? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Buena Educación de ADN. Partamos por lo más básico. ¿Qué tan importantes son este tipo de pruebas estandarizadas en términos de tener una radiografía, una fotografía de lo que es la educación en un sistema como el chileno, y qué tanto se puede avanzar en ese sentido en términos de mejorar su calidad? Partamos por eso. Jorge. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los que están escuchando. La pregunta tiene que ver con que en realidad en el presente, ¿no es cierto?, en esta década y en la década pasada se instalaron en casi todas partes del mundo sistemas de medición nacionales que se sumaron a los sistemas internacionales, que algunos ya habían sido desarrollados a comienzos de los años 90, otros hacia fines de esa década. Y al punto que en la actualidad uno puede decir que las mediciones forman parte del paisaje de la educación, ya son parte como estructural del sistema. Y es difícil, diría yo, imaginar un sistema escolar que no tenga este tipo de herramientas acompañándolo. Y junto con ello aparece el debate, ¿no es cierto? Porque es como cuando uno dice, bueno, queremos tener parques
en las ciudades, bueno, pero qué tipo de parque, de qué tamaño, dónde tienen que estar localizados. ¿Cuántos juegos, cuánto pasto? Etcétera. Claro. Y cómo aseguramos que contribuyan al bienestar y no se transformen en, por ejemplo, como algunos piensan, una fuente de riesgos para los niños, para los mayores, en fin. Todo nos ocurre con todas las herramientas de las políticas públicas que tienen riesgos. Y yo creo que las mediciones tienen riesgos. Ya. Entonces, yo diría que la pregunta tiene que ver más con cómo nos aseguramos de que esos riesgos se minimicen y que tengan un buen uso, antes que una pregunta más radical que sería como tener versus no tener. Ya, pero vamos a ir a eso, vamos a profundizar. Quiero escuchar primero a Paulina, ¿cuál es su visión respecto a este sistema de pruebas estandarizadas, que no solamente se dan en Chile, sabemos que se dan a nivel internacional? Bueno, yo creo que efectivamente las pruebas estandarizadas entregan información respecto del sistema educativo. Sin embargo, creo que entregan una información bastante parcial respecto del sistema educativo, y que ha sido la crítica que nosotros hemos hecho también como Alto al CIMSE. Porque claro, los resultados que obtienen los alumnos en una prueba estandarizada en particular algo dicen, pero también no dicen muchas cosas. Y en ese sentido, también coincidiendo con Ernesto, cuando hablaba de los problemas que implicaba asociar consecuencias, castigos o premios a este tipo de mediciones, genera la idea, tanto en la opinión pública como también dentro de las comunidades escolares, de que estos resultados de aprendizaje son lo central, lo más importante, y por lo tanto son lo que ocupa más espacio dentro de la escuela, tanto en términos de tiempo como de dónde se ponen los énfasis en la educación. Y en ese sentido es que producen este fenómeno de la reducción, no solo curricular, diría yo, sino también en general de la experiencia escolar. Entonces, sí, las mediciones nos entregan, como te decía, una información que es interesante, pero habría que considerarla en su justa medida, creo yo. Se desvía el foco, se presta para eso, ¿no? Claro. Para que finalmente se transforme en un objetivo per se y no en un medio para. O sea, un objetivo de obtener esos resultados en vez de que los resultados sean una manera de mejorar finalmente la calidad de la educación, que es lo que todos coinciden, que es donde se debiera avanzar. Ahora, solamente para poner en contexto, y Jorge lo hacía también antes, el CIMSE, por lo que estuve viendo, investigando, fue fundado el año 88, fue variando en el paso del tiempo. El 2012 ya pasó a ser el sistema de evaluación de la Agencia de la Calidad de la Educación, utilizada para evaluar resultados de aprendizaje de establecimientos, donde se consideran el logro de contenidos, habilidades de currículo vigente, en diferentes asignaturas, áreas de aprendizaje. Y en el último tiempo también, que es un tema interesante, se incorporan otros elementos, se recoge información sobre los docentes, los estudiantes, los padres apoderados, otros aspectos de la vida escolar que hasta hace poco no eran considerados y que tienen una participación importante en lo que debieran ser los procesos de aprendizaje. ¿Qué es lo que tenemos ahora como CIMSE? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Jorge. Ya, bueno, eso es importante. El CIMSE no ha sido una herramienta estática. Claro. Y de hecho, solo por un purismo histórico, de hecho se originó incluso antes del 88. Hubo un programa que tuvo otro nombre, se llamó el PER, el Programa de Evaluación del Rendimiento, que se gestó a fines de los 70, comienzo de los 80, que no vio la luz pública, pero fue un programa de desarrollo que fue la base sobre la cual luego se construyó el CIMSE, porque quedó establecido y luego se retomó a fines de los años 80. Ciertamente el CIMSE además se gestó en un contexto en el cual se estaba desarrollando el mercado de la educación en Chile, y tenía como una de sus funciones principales entregarle información a los padres para que ellos tomaran decisiones como consumidores, ¿no? Acerca de a qué escuelas llevar a sus hijos. Esa era la lógica para la cual fue concebido, y por eso que la información se entregaba a nivel de escuelas. Ese es un punto que me parece súper relevante, porque justamente una de las críticas que recibe el CIMSE es que finalmente lo único que hace o lo que permite es profundizar en este modelo mercantilista de la educación, que es justamente lo que tú dices, que fue como se originó. Entonces la pregunta, y ahí se las planteo a los dos, es ¿se mantiene eso o no? Es que lo primero que hay que decir es que esa idea fracasó en sí misma. O sea, nunca el CIMSE ha sido, en todos los estudios que conocemos, no se ha demostrado que esa haya sido la función principal que esté cumpliendo. De hecho,
la función de orientar las decisiones de los padres. No muchos padres parecen estar atendiendo al CIMSE como principal razón para tomar esa decisión. Lo que no quiere decir que no siga siendo una herramienta que está en un cierto entorno de una lógica más de mercado para la educación, pero al menos el rol que se le atribuyó originalmente se desdibujó mucho con el tiempo y empezaron a tomar fuerza otras ideas. De hecho, una revisión del año 2003 que hubo sobre el CIMSE, una comisión grande, amplia, yo participé en ella, justamente valoró mucho que el CIMSE fuera efectivamente una herramienta al servicio de los docentes y de las comunidades escolares. Perfecto. Para que ellos pudieran recibir esta retroalimentación y revisar sus prácticas y mejorarlas, que es parte del proceso de mejoramiento que todos conocemos. Nosotros los seres humanos somos seres que nos autorregulamos a partir de los resultados de nuestra acción. Si nos va bien, mantenemos lo que hacemos. Si nos va mal, cambiamos lo que hacemos. Bien, pues, ¿cuáles son los efectos que tiene esta prueba? ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿De qué manera se podría mejorar? ¿De qué manera se podría reemplazar? Bueno, son varias preguntas. Vamos a seguir, por supuesto, conversando. Nos queda bastante tiempo aquí en La Buena Educación. Vamos a hacer una pausa. Lo vamos a hacer, como siempre, con música. Esto es Andrés Calamaro. No se puede vivir del amor. Ya volvemos.